listan los 8 grandes para la batalla por el título de la Liga ABE. Superóvalo Potosino se presenta remozado para la segunda ronda de la temporada 2023 de NASCAR México Series. Libertadoras de Querétaro continúan sumando jugadoras a su plantilla. Jorge Almirón es el nuevo director técnico del conjunto de Boca Juniors en el balompié argentino. Lu López es la primera jugadora mexicana para alinear en la WNBA. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo y saludamos la presencia del profesor Armando Elías. Armando, ¿cómo estás? Bienvenido al Bla 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 Deportivo. Muy buenas noches, Ed. Muy buenas noches a todos los amigos del Bla 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 Deportivo. Bueno, pues aunque ustedes no lo crean, ya el gordito anda organizando ahí en las redes sociales y demás otro festejo que ahora no sé qué va a pretender conmemorar el gordito con los exalumnos de la Escuela Secundaria Tecnológica Industrial número 59, la ETI 59, hoy identificada como la Secundaria Técnica número 1. A ver, gordito, adelanta algo, porque ya me dice el productor, el ingeniero Alan y Ávila, que estás convocando para el mes de julio. Imagínense ustedes, acabamos de pasar las vacaciones del gordito en Semana Santa y ya está pensando en otra fiesta para el mes de julio. A ver, Armando Elías. Sí, mira, la exalumna Rosy Cruz Castro es la principal organizadora. Está tratando de juntar a varias generaciones que han pasado por la técnica para una cena baile. Está convocándolos para una cena baile en el mes de julio. Para el mes de julio. ¿Y está abierta la convocatoria o solamente es para los que pasaron ahí bajo la dirección técnica y la tutela de Armando Elías, o es en general la convocatoria para los exalumnos de todas esas generaciones? Es abierta para cualquier generación. Bueno, pues ya estaremos platicando de ello conforme se venga aproximando la fecha, porque el gordito no lo dice ahora, pero ya me reportaron que está organizando el carnet musical, ya está preparando el mariachi y demás para esa celebración del próximo verano, en el mes de julio, con todos los exalumnos de la Escuela Secundaria Tecnológica Industrial número 59, la ETI 59. Y antes de continuar, bueno, pues agradecer a todas las personas que han entrado en contacto con nosotros, que se han comunicado, que nos han enviado mensajitos, que nos han escrito, y por supuesto también a la gente que nos sigue en la transmisión televisiva, así como a los amigos que nos acompañan también en la transmisión en las redes sociales. Armando Elías, vayamos antes propiamente del reporte de lo que será el inicio del repechaje en la NBA, con la nota que ha llamado poderosamente la atención, por lo menos entre la prensa especializada, y que ha provocado la decepción de los seguidores del conjunto tejano de los Mavericks de Dallas. ¿Qué pasó con Luka Doncic y los tejanos, que aparentemente en este año tendrían que estar en la disputa por el título primero de la Conferencia del Oeste y después en la final de la NBA? ¿Qué ha ocurrido, Armando Elías? Pues definitivamente algo de lo que se planteó cuando vinieron los últimos cambios que se hicieron de algunos jugadores que andaban tratándose de acomodar para buscar estar en algún equipo que pudieran estar para poder competir para la postemporada. Sí. Y pues en ese planteamiento que hicieron en Mavericks de Dallas, pues todo parece indicar que fue en todo el sentido contrario. Definitivamente nunca cuajaron la situación de la llegada de Kyrie Irving con Doncic. Y bueno, pues por ahí todavía, aparte, Mavericks está por ahí tratando de salvar una situación de una multa, porque supuestamente sentaron a los 3 últimos juegos, tanto a Doncic como a Irving. Bueno, es que eso es lo más crítico que le ha ocurrido en el cierre del calendario regular a los Mavericks de Dallas. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Que aparentemente, cuando vieron que no iban a tener posibilidades de alcanzar una clasificación directa a la postemporada, despertaron enormes sospechas de que dejaron perder esos últimos encuentros para tener una mejor posición de cara al llamado draft colegial y entonces
poder convocar al talento que ya tienen seleccionado, como dirían algunos, que ya tienen escauteado, para contar con esos elementos desde el baloncesto universitario en las filas de los Mavericks de Dallas. Ya el alto comisionado de la NBA, el señor Adam Silver, ha declarado que han abierto o que han conformado en principio una comisión investigadora para ver qué fue lo que sucedió, porque además se veía a Jason Kidd y a esos jugadores, entre otros Kyrie Irving y el propio Luka Doncic, muy relajados en la banca, mientras el equipo era prácticamente barrido en la duela, ellos sonrientes, tranquilos. Jason Kidd, que ya saben ustedes que tiene el temperamento a flor de epidermis, ni siquiera se enfadaba, dejó transcurrir todo el encuentro sin mayores aspavientos, y eso ha despertado muchísimas sospechas. Armando Elías. Y no nada más ahí, también se habla de que a los guerreros de Golden State también se les está investigando, porque supuestamente también fueron partícipes en alguna forma, porque ellos buscaron exclusivamente quedar en el sexto, nunca buscaron quedar más abajo. Quedar quintos o cuartos. Sí, ¿por qué? Porque buscan el enfrentamiento con Sacramento Kings. Sí, que de hecho lo han conseguido propiamente, ¿no? Con los Reyes de Sacramento, que como todos sabemos es una de las nóminas más baratas, entrecomilladamente hablando, de la NBA, más aún si lo contrastamos con los guerreros de Golden State, que son los actuales monarcas de la NBA. Y entonces, Armando Elías. Entonces todo esto empiezan a hacer sospechas de qué es lo que está sucediendo con la NBA, cuando aparentemente todo se veía, es decir, que le estaba dando este giro que le han dado a la NBA de buscar que no nada más, es decir, califican los 6 directos, pero los otros 4 más tienen oportunidades todavía para poder clasificar. Para tomar una de las 2 plazas disponibles. Exactamente, digamos, ¿no? Y en esta forma que también tanto el que queda en séptimo y en octavo tienen 2 oportunidades, no nomás a un solo juego. Y los que sí en el noveno y décimo lugar, ellos sí son a un solo juego. Correcto. Pero si ganan, tienen que enfrentar al perdedor del juego entre el séptimo y el octavo. Bueno, pues de eso está hablando Armando Elías, precisamente de lo que corresponde al llamado play-in, que para nosotros que estamos más digamos, familiarizados con el término del repechaje o la repesca, es algo muy semejante. Pero hoy mismo, ahora mismo, la NBA está sometida a esta terrible crisis de credibilidad y el señor Adam Silver, el alto comisionado, se ha mostrado muy preocupado por esta circunstancia. Hacemos un primer paréntesis, regresamos en el bla 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 deportivo, volvemos. Restan solamente unos cuantos partidos para que se complete la campaña regular de la mejor liga de baloncesto de nuestro país, la identificada como Asociación de Básquetbol Estudiantil de México. Quedan solamente por definirse las posiciones que ocuparán cada uno de los conjuntos en competencia por la corona nacional en el torneo que este mismo mes de abril habrá de desarrollarse en las instalaciones de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. En lo que corresponde a los conjuntos que lamentablemente no consiguieron realizar una buena temporada, están prácticamente perfiladas las quintetas que en ambas ramas habrán de descender a la llamada División 2. TEC de Monterrey León, así como la Universidad Panamericana, además de los Pumas de la UNAM en la rama varonil, son los conjuntos en grave riesgo de descender, en tanto que en la rama femenil, la Universidad La Salle Bajío, así como la Universidad de las Américas Puebla, son las escuadras que cargarán con el doloroso descenso. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues ya hablaremos de la nota que nos ha precedido, porque el gordito ya llegó aquí presumiendo a todo el personal, particularmente a nuestro productor, el ingeniero Alan y Ávila, que él ya tiene lista su maleta, ya apartó su lugar allá en el nido del águila,
en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Le enviamos un saludo a toda esa comunidad universitaria que serán los anfitriones de la serie final, los 8 grandes del baloncesto universitario de México, la mejor liga de baloncesto de nuestro país. Busca a su campeón de la temporada del 2023, justamente allá en la Angelópolis, y de ello estaremos comentando un poco más adelante. Bueno, a ver, Armando Elías, intentemos adentrarnos. Los Lakers de Los Ángeles llegan a esta fase de la repesca, aunque a mí me quedó la sensación de que sí habían pretendido clasificarse directamente. No les alcanzó, no ganaron los partidos que requerían, ni la combinación de resultados les favoreció, y los guerreros de Golden State, reitero, los monarcas vigentes de la NBA, ganaron los partidos que requerían para sostenerse en esa sexta plaza de la Conferencia del Oeste. Armando Elías. Pues exactamente, era lo que estaba intentando el equipo de los Lakers, de poder quedarse en el sexto para no ir al repechaje. Sí. Pero esto también le dio ventaja. Quedar en séptimo lugar era recibir. Era ser local, digamos. Era ¿no? ser local dentro del primer juego de la repesca. Bueno, y no sé si te haya quedado la misma impresión, Armando, pero eso que intitularon, que además fue muy llamativo y periodísticamente muy afortunado, la batalla de Los Ángeles. Chocaron los Clippers ante los Lakers de Los Ángeles. Y ustedes se recordarán que, bueno, pues había un jugador que había pasado por las filas de los Lakers, que había sido menospreciado y que terminó alineando con los Clippers de Los Ángeles, y que allá dio un tremendo partido, apoyado por supuesto por el enorme jugador que es Kawhi Leonard. Batieron a los Lakers y esa derrota los condenó a ocupar el séptimo lugar. Armando Elías. Exacto, bueno, es los detalles en donde en un determinado momento esos jugadores buscan la revancha. Russell Westbrook. Sí. de jugar su partido, el gran partido que les debían, era allí mismo, en el mismo gimnasio, ahí en Los Ángeles. Correcto. Bueno, pues esa fue la victoria que condenó, reitero, a los Lakers de Los Ángeles a no clasificarse de manera directa a la postemporada. Y bueno, pues el día o la noche de ayer, debo decir, Armando Elías, una situación inusual, atípica, podríamos decir, porque los Lobos Grises de Minnesota, que estaban también intentando ganar el partido que les asegurara un sitio para la repesca, viene un tiempo fuera, viene Kyle Anderson, que es uno de los gigantones con los que cuenta ese equipo de los Lobos Grises de Minnesota, y sale también el francés Rudy Gobert, que ustedes lo han visto siempre como finalista en las Copas del Mundo, como finalista también en Juegos Olímpicos, siendo uno de los jugadores ancla de la selección francesa de baloncesto. Se hacen de palabras, cruzan insultos, reclamos y reproches, y de repente Rudy Gobert pues se pierde los estribos y le da un empeñón tremendo a su coequipero, a su compañero de equipo. Y entonces, pues Kyle Anderson intenta responderle, lo separan, a Rudy Gobert lo mandan inmediatamente al vestidor, y del vestidor a su casa, y de su casa a la congeladora, porque no va a poder alinear en el primer partido de la zona de repesca. Y hay quienes sospechan, como Armando Elías, que eso no fue tan espontáneo, sino que pudo haber existido algún interés inconfesable en esa circunstancia. Armando Elías. Híjole, definitivamente hay momentos, algunas situaciones en las cuales empiezas a pensar mal. Sí. De algunas situaciones. Como el principal jugador del equipo de Minnesota, lo mandan a la congeladora, un partido, y exactamente el de la repesca. Sí. Cuando sabemos que si ellos no consiguen ahí un resultado favorable, pues prácticamente se van a despedir ya de la campaña de la NBA. Bueno, pues es una circunstancia que ahora mismo se está viviendo, porque los Lobos Grises de Minnesota en Los Ángeles, en la casa de los Lakers,
están ganando el partido cuando se disputa en este mismo momento el segundo periodo. Armando Elías. Exactamente, faltan 42 segundos y el marcador es 56-49 a favor de los Lobos Grises. Los Lobos Grises de Minnesota, algo van a tener que hacer los californianos para intentar regresar en el tercer periodo. De otra manera, estarán prácticamente condenados a cargar con la derrota en ese primer partido de la repesca. Y bueno, vamos a aprovechar entonces para hacer un breve paréntesis y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Con intensas labores de remozamiento, las instalaciones del Superóvalo de San Luis prácticamente se reportan listas para recibir a la caravana multicolor de NASCAR México Series en lo que será la segunda cita de la temporada 2023, buscando no solamente el lucimiento visual del trazado oval, sino además permitir que los competidores puedan correr en diferentes líneas. Es que la organización se empeñó en estas labores. De este modo, el óvalo potosino se presentará en magníficas condiciones para albergar la segunda cita del calendario puntuable del 2023, con una contienda que es fácil anticipar como de pronóstico reservado. Trucks México, NASCAR Challenge y NASCAR México son las categorías que conforman el programa oficial de actividades en territorio potosino, comenzando con las prácticas libres el próximo viernes 14 y concluyendo con las pruebas oficiales el domingo 16 de abril. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, agradecer de nueva cuenta a la gente que hace el esfuerzo por interactuar con nosotros. Siempre les agradeceremos de manera muy enfática ese deseo, ese anhelo que tienen de entrar en contacto con nosotros, que para todo el equipo de producción del Bla 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 Deportivo resulta tremendamente estimulante. Ya se comunicó con nosotros Rubén Chapa. Rubén, te enviamos un saludo. Gracias por tus comentarios. Y ya también el popular charro Ricardo Rivas entró en contacto con el programa. Bueno, mi querido charro, te enviamos un abrazo a ti y a toda tu familia, y que sigan las condiciones en mejoría clara, franca y abierta, mi querido charro Ricardo Rivas. Bueno, vamos entonces con el reporte de orden estadístico. ¿Cómo va a quedar o cómo quedó establecida ya la primera parte de la fase de repesca, el repechaje en la NBA? Vamos a revisarlo ahora mismo. Aquí lo tenemos, el llamado play-in. En realidad es la repesca para nosotros en el 2023, que se está jugando ahora y hasta el día 14, si es que fuera necesario, porque aquí lo vamos a revisar con ustedes. Los Lakers de Los Ángeles, sembrado número 7, enfrenta al sembrado número 8, los Lobos Grises de Minnesota. Está prácticamente por terminar el segundo periodo de ese partido. Los Lobos Grises de Minnesota están adelante en el marcador. En la otra serie, los Raptors de Toronto, sembrados número 9, van a enfrentar a los Osos de Chicago, sembrado número 10. Y bueno, pues aquí estamos hablando de dos equipos contendientes en la conferencia del Este. Y previamente ya se había jugado el primer encuentro entre el Calor de Miami, sembrado número 7, y el equipo de los Halcones de Atlanta. Y en este sentido habrá que decir que ya los Halcones de Atlanta ganaron ese primer partido, así es que se han clasificado a la postemporada propiamente dicha de la NBA por la conferencia del Este. Y acá en la siguiente serie, los Pelícanos de Nueva Orleans, sin Zion Williamson, que sigue lastimado. Los aficionados y la prensa especializada allá en la cuna del Jazz están absolutamente enfadados, enojados, decepcionados del desempeño de Zion Williamson. Algunos sostienen que ni siquiera hace el esfuerzo por recuperarse, pero la organización de los Pelícanos está trabajando fuertemente para que Zion Williamson pueda regresar a la brevedad a la duela. Van a enfrentar los Pelícanos al Trueno de Oklahoma. Y el equipo, ¿cómo quedarían las series? Bueno, el perdedor de la serie entre Miami y Atlanta iría contra el ganador de Toronto o Chicago. Es decir, que el Calor de Miami, con todo y Jimmy Butler,
tendría todavía una posibilidad de ir a la clasificación directa. Lo que sí, ya les podemos confirmar, con la victoria de los Halcones de Atlanta, ya se clasifican de manera directa a la postemporada. Y en la serie entre los Lakers de Los Ángeles y los Lobos Grises de Minnesota, el perdedor de esa serie tendría que ir contra el ganador de los Pelícanos de Nueva Orleans o el Trueno de Oklahoma. Armando Elías, en primer término, ¿qué decir de la victoria de Atlanta sobre el equipo de El Calor de Miami? Pues interesante, definitivamente. Es un equipo que ha estado, es decir, renovó mucho su cuadro Atlanta, sí, definitivamente. Aunque ya desde la campaña anterior habían estado con posibilidades de reclamar el título del Este, Armando exactamente, Elías. Pero bueno, pues se les no lograron, no lograron ese objetivo. Se cruzaron los Célticos de Boston, nada más, Armando Elías. nada más. Por eso fue la piedra que se les atravesó. Sí, y en lo que corresponde a la quinteta de Miami, bueno, pues Jimmy Butler está reclamando que le roben con un poco más de talento para que el equipo sea más competitivo, pero el Calor de Miami está también regresando a los sitios estelares, porque desde que pasó por allí el llamado Rey LeBron James, no habían vuelto a tener un equipo suficientemente protagonista, Armando Elías. Eso y previo la estadía de Shaquille O'Neal. Sí, por supuesto, todavía más atrás, en la historia reciente de la NBA, donde consiguieron el título con Shaquille O'Neal y temporadas después lo harían con LeBron James, ¿no? Exacto. Que en esas dos todavía le tocó a Wade jugar con ambos, ¿no? Sí, Wade, que ya lo veremos, no hemos tenido oportunidad de tocar el tema, pero ya surgió la generación 2023 que ingresará al Salón de la Fama y uno de ellos lo acabas de mencionar. Dwayne Wade estará en esa generación, ya el productor se siente catalán dice, y también Pau Gasol, bueno, ya les platicaré de nuestro productor que inmediatamente reclama que también mencionemos a Pau Gasol. Y hablando de la crisis de los Mavericks de Dallas, pues va a estar ahí también Dirk Nowitzki, que era la gran figura de los Mavericks de Dallas, con el que consiguieron el único anillo de campeón que hasta ahora ostentan los Mavericks de Dallas. En fin, ya platicaremos de manera detallada de esa generación porque hay elementos verdaderamente brillantes. Bueno, así quedaría entonces por lo pronto ya el equipo de Atlanta clasificado a la siguiente fase de la postemporada de la NBA. Armando Elías, las posibilidades de los Lakers ante los Lobos Grises de Minnesota. Pues no les pinta muy bien. Terminó el medio tiempo, 60-49. Ajá. Entonces se va alargando la puntuación. Exactamente, ya son 2 dígitos. Bueno, pues lamentable para los Lakers de Los Ángeles, que habían cerrado de manera, digamos, más o menos llamativa la campaña regular, Armando. Exacto, se veían muy bien en la forma como estaban cerrando, pero pues sería ese esfuerzo tan tremendo que hicieron para poder estar ahí, que ahorita les puede también... estar pasando factura. Exactamente, ya también son jugadores grandes. Sí. Veteranos, quiso decir Armando Elías, porque grandes están todos, gigantescos, dice acá el productor. Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Libertadoras de Querétaro continúan sumando nombres a su listado de jugadoras que portarán esa casaca en la temporada que está por iniciar en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional en lo que corresponde a la rama femenil. Después de la incorporación de la chihuahuense Gaby Sad, se ha integrado a la quinteta queretana Olivia Besaldenos, Ingrid Treviño, Robin Parks y Daniela Soto, con lo cual paulatinamente la escuadra se va redondeando. Entre elementos de nacionalidad mexicana y varias extranjeras, el equipo de Libertadoras de Querétaro parece cobrar forma de cara al inicio de la temporada 2023 de la LNBP femenil. Para la gran mayoría de estas jugadoras, el objetivo principal es alcanzar la ronda de la postemporada, tal y como ocurrió la campaña anterior, pero en esta ocasión el propósito es llegar hasta la instancia definitiva.
Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, vamos con lo que va a suceder en la Conferencia del Este, ya propiamente en la siguiente fase de la postemporada. Estamos todavía, digamos, en la repesca, en el repechaje, pero ya sabemos quiénes están clasificados y dónde quedarían ubicados los equipos que consigan el pase luego de salir airosos en el repechaje. El equipo de Milwaukee, los Venados de Milwaukee, sembrados número 1, y eso abre otro debate. Y antes de continuar, le pregunto inmediatamente a Armando Elías, ¿está realmente ya Giannis Antetokounmpo listo para recibir el título de más valioso de la Conferencia del Este? ¿O Joel Embiid de los 76 de Filadelfia te parece con más merecimientos, Armando Elías? Pues está muy cerrada la situación, pero pues aquí también hay que recordar, bueno, Milwaukee es el campeón. Ajá. Entonces ahorita también va a buscar refrendar su título, sí, independientemente de que sea el jugador más valioso, lo que sea. Yo creo que le interesaría más volver a campeonar. Bueno, vamos a estar pendientes de ello. Los Bucks de Milwaukee, entonces, dice aquí, por definir, porque estaba terminando el partido de la serie entre Miami, el calor de Miami, y el conjunto de los Halcones de Atlanta. Entonces, Milwaukee estaría enfrentando a Atlanta en un partido que evidentemente colocaría a Milwaukee, o en una serie, debo decir, como favorito. Pero ya hemos comentado, los Halcones de Atlanta cuentan con suficiente experiencia ya en la fase de postemporada para antagonizar con cualquiera de la Conferencia del Este. Armando Elías. Pero ya Atlanta ya tiene lugar 7. Entonces Atlanta estaría enfrentando a los Célticos de Boston. A los Célticos de Boston. Bueno, entonces aquí Milwaukee estaría esperando todavía al ganador de esa serie o de ese partido. Miami iría a la ronda de consolación y estará intentando ubicarse en esta plaza. Bueno, ya estaremos revisando. Por acá, los Caballeros de Cleveland, sembrados número 4, ante los Knicks de Nueva York. ¿Hace cuánto que no hablabas de los Knicks de Nueva York, Armando Elías, en la fase de postemporada? Dice, ¿de quién? Que desde los tiempos de Jamal Wilkins no hablabas, Armando Elías, de John Stark y demás. Todavía Carmelo Anthony los tuvo allí en postemporada. En postemporada. ¿Ya se retiró Carmelo Anthony o amenaza con regresar? Yo creo que amenaza más todavía. Bueno, los Caballeros de Cleveland enfrentarían a los Knicks de Nueva York, el 4 contra el 5 de la Conferencia del Este. Aquí está lo que les decíamos, los 76 de Filadelfia con todo y Joel Embiid, que da la sensación de que ahí el Barbas Harden entró muy bien, entendió muy bien cuál era su rol, cuál era su papel, asistir a Joel Embiid, y cuando Embiid le hicieran la doble o hasta la triple marcación, bueno, pues con permiso, voy y encesto desde la media distancia o desde la jugada de penetración. Ese sí, auténticamente, explícanoslo, Armando, la triple amenaza del Barbas Harden. Sí, precisamente, por ser un jugador zurdo, sí, es todavía más difícil de marcar. Okay. Entonces en determinado momento esa triple amenaza de pasar, de asistir, tirar y colarse, sí, pues entonces todavía, aparte dentro de la colada, todavía ser pasador, que sí, es buen pasador. Correcto. Entonces viene siendo todavía más amenaza. Y la ventaja que tiene con esa parada, pico y freno que tiene, sí, y que al echarse se echa hacia atrás, sí, entonces es más difícil defenderlo. El Eurostep, que le llaman el pase europeo, en fin, o el paso europeo, para decirlo correctamente. Pero además, Armando Elías, con el agregado de que Joel Embiid sí atrae a los jugadores defensivos, y ya sea que lo dejen hombre a hombre o que lo dejen desmarcado, representa una enorme ventaja para los 76 de Filadelfia. Sí, eso es importante porque mantienes a más gente ocupada. Sí. Entonces provocas más huecos, más espacios, más daños para tus compañeros. Exacto. Bueno, Armando Elías, no sé si coincidas conmigo, pero del triunvirato de Kevin Durant, de Kyrie Irving y del Barbas Harden, me quedo con la sensación de que en Filadelfia encajó, embonó casi con más ventaja James Harden, el Barbas, y que se ha convertido en un titular indiscutible de esa quinteta.
Pero además es que también yo creo que bajó con los humos un poquito ya más abajo de que no se sentía el indispensable y que era el mejor jugador de la liga. Sí. Entonces, bueno, a eso me refería, Armando, con que entendió cuál era el rol que le correspondía en el equipo de Filadelfia. Y eso, es decir, por los fracasos obtenidos en los equipos anteriores, yo creo que sintió que debería forzosamente bajarle un poquito más a sus pretensiones, exacto, a su egolatría, podríamos decir, ¿no? Bueno, Filadelfia va a enfrentar a los Nets de Brooklyn sin el Barbas Harden, sin Kyrie Irving, sin Kevin Durant. No los necesitaban para ir a la postemporada. El dueño debe estar rascándose la panza y muerto de la risa. Miren la cantidad de decenas de millones de dólares que me ahorré. Tenía en mi equipo a 3 astros de la NBA para asegurar la postemporada. Ahora no tengo a ninguno. Y el que llegó, que fue Ben Simmons, está lesionado. Así es que no hacen falta las grandes figuras para tener un equipo competitivo. Armando Elías. Que se lo pregunten a Sacramento también, ¿verdad? Que se lo pregunten a Sacramento, que ya lo veremos en el siguiente gráfico. Bueno, los Célticos de Boston van entonces a enfrentar al equipo de los Halcones de Atlanta. Los Célticos de Boston, que están en un plan absolutamente dominante, casi hegemónico, con Jason Tatum, convertido también en el jugador ancla del equipo de los Célticos de Boston. ¿Cómo ves esa serie, Armando Elías? Pues debe de pasar Boston. Debe de pasar Boston. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de ello, porque eso es lo que corresponde a la Conferencia del Este. Hacemos una pausa. Regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Sumidos en una crisis de resultados y con las duras críticas de los socios desde todas las direcciones, en la cabeza de la organización del club porteño de Boca Juniors se dieron a la tarea de localizar a un nuevo director técnico. Fueron varios los nombres que se barajaron, la gran mayoría entrenadores argentinos y escasos nombres de origen extranjero, pero al final han sido los rioplatenses los que se han quedado con la responsabilidad. Con la salida de Hugo Ibarra de la posición de director técnico, se intentaba localizar a otro elemento referencial y que los fanáticos no tuvieran de entrada alguna clase de desencuentro con la designación. Jorge Almirón, técnico argentino, viejo conocido de los aficionados en México, ha sido nombrado como nuevo timonel de los boquenses, que necesitan urgentemente remontar y volver a esa oncena a los planos estelares del balompié pampero. Bien, estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Ya revisamos la Conferencia del Este en la postemporada. Vamos a revisar lo que ocurre en la Conferencia del Oeste. Los Nuggets de Denver, sí se acreditará Nikola Jokic el título de el más valioso, ya no solamente del Oeste, sino de toda la NBA. Una vez más, Armando Elías. Pues estará ahí también hasta dónde alcance. Sí. Es decir, bueno, de todas maneras los nombramientos los dan antes todavía de que termine la temporada. Entonces, independientemente de que si los logra llegar a coronarse a Denver, bueno, pues sería más todavía, más meritorio. Más meritorio, sí, porque el gigante centroeuropeo ha tenido una campaña verdaderamente espectacular. Bueno, ellos están esperando a quien ocupe la 8ª plaza y de eso les vamos a platicar ahora. Los Soles de Phoenix con Kevin Durant da la sensación de que el entrenador ha estado platicando, trabajando muy personalmente con Kevin Durant, intentando hacerle entender cuál es su rol. ¿Por qué? Porque los Soles de Phoenix ya tenían su quinteta abridora, ya sabían perfectamente con qué armas podían contar. Y bueno, pues ahora Chris Paul, que es el gran veterano, se ha sentado durante largas y largas horas a hablar con Kevin Durant. A ver, Kevin Durant, ya llegaste acá de rebote de Brooklyn. Aquí no vas a ser la máxima figura, no vas a ser el que más cobre, pero nos puedes ayudar a conseguir el título que nunca hemos logrado. Pero primero tendrán que librar el tremendo escollo de los Clippers de Los Ángeles, que con todo y Russell Westbrook y desde luego Kawhi Leonard, doblemente vencedor con 2 equipos distintos con el anillo de campeón de la NBA. La serie entre Phoenix y los Clippers. Armando Elías. Pues voy a Phoenix.
¿Vas con Phoenix? Sí. Si es el arma secreta Kevin Durant. Sí. Bueno, Armando Elías, como ustedes pueden apreciar, todavía cree en el mito de los Santos Reyes. En la otra serie, el equipo más barato de toda la NBA, los Reyes de Sacramento, ya le exigieron al ayuntamiento de la capital californiana que les hagan un nuevo gimnasio para por lo menos 20,000 asistentes, porque si no, no es negocio un equipo de la NBA. Imagínense ustedes las demandas y van a enfrentar nada más y nada menos que a la otra escuadra californiana, los actuales monarcas de la NBA, los guerreros de Golden State, que han tenido una campaña plagada de lesiones. No puede estar Klay Thompson junto a Stephen Curry. Curry regresa a la cancha, Thompson está lesionado y viceversa. Así se la han llevado toda la campaña. Sacramento ante Golden State. Armando Elías. Voy con los guerreros de Golden State. Vas con, ya saben ustedes, ya echó mano de aquel viejo y sobado aforismo, ¿verdad? Con el campeón hasta que pierda. Bueno, pues ahí están los guerreros de Golden State. Y en la otra serie estarán los Grizzlies de Memphis con Ja Morant, que yo espero que ya el arma que fue a comprar, me dice acá mi productor, la compró el domingo en Walmart. Bueno, que vaya y la regrese y con ese dinero vaya a los barrios de la periferia allí en Memphis y le regale artículos deportivos a los niños, los enseñe un poquito, comparta con ellos a jugar el baloncesto y que se deje de andar en el rol del villano. Soy tan malo que domino no solamente en las duelas de la NBA, sino también en los barrios bajos. No, por favor, Ja Morant, eres un astro de la NBA. Pon el ejemplo a tu comunidad y no andes haciendo barbaridades. Los Grizzlies de Memphis ante el rival por definir, que sería la 7ª plaza, si es que los Lakers logran colocarse allí. Armando Elías. Pues sí, pero les está costando trabajo, al medio tiempo van perdiendo, entonces, ¿qué sucederá? Bueno, pues ahí está entonces la circunstancia. A ver, Armando Elías, antes de continuar con el tema, ya te llama Carlos Eduardo Moreno. Dice, Armando Elías, ¿qué opinión tienes de que se investigue al equipo de los Mavericks de Dallas por supuestamente dejarse perder para tener una mejor posición para la selección universitaria en el draft que se va a llevar a cabo este mismo mes de abril? A ver, Armando Elías. Bueno, pues ellos solitos pusieron esa situación. Sí, al sentar a los jugadores titulares, o sea, Doncic, estar sentado en esos últimos partidos y Kyrie en esos últimos juegos, pues fue ya tirar la toalla definitivamente. Sí. Pero hay que recordar que hay reglamento por parte de la NBA en que determinados jugadores titulares no pueden estar fuera de la cancha. Fuera de la cancha. Correcto, sí, correcto. Sí, entonces, esos son los detalles que son a los que las investigaciones que lleguen, que lo resuelvan. Pero a ver, ¿sí te quedó la sensación, Armando Elías? Porque incluso algunas de las publicaciones que consultamos de la NBA allá en los Estados Unidos hablaban de que los propios Mavericks de Dallas ya tienen elegido al jugador que en la primera ronda van a poder convocar porque tienen acuerdo con varios equipos de la propia NBA, ya saben, el intercambio de las selecciones colegiales, y aunque no les corresponda ese turno en la primera ronda de elección, lo van a tomar y van a traer a un gigantón que les ayude al trabajo defensivo. Armando Elías. Bueno, pues son situaciones precisamente cuando pues los scouts que tienen cada uno de los equipos ya andan buscando y andan viendo las elecciones de acuerdo con el rol que tengan en la forma como terminen en la temporada y de allí van a ver en qué forma, qué número les toca escoger en el rol de los jugadores de la NCAA. Sí, y de los que vienen de la NCAA. Bueno, como agravante, y antes de ir a la pausa, en la rueda de prensa, cuando ya comenzó a despertar estas sospechas, Jason Kidd, el entrenador en jefe de los Mavericks de Dallas, expresó poco más o menos lo siguiente: sí, el partido se perdió, pero desde la dirigencia estaban muy de acuerdo en que así sucediera. Una pausa, regresamos
en el bla 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 deportivo. Volvemos. Llegó el momento de la selección de jugadoras que, surgidas de las filas universitarias, deseaban incorporarse al baloncesto profesional en los Estados Unidos. El llamado draft estaba en marcha y traería, como casi siempre, algunas sorpresas. En esta ocasión ha sido la egresada de la Universidad de Connecticut, Lou López, quien ha llamado poderosamente la atención de los fanáticos en México al ser elegida para alinear la próxima temporada en la WNBA. Originaria de la ciudad de Guadalajara, pero creada en la Unión Americana, Lou López contó con una última campaña colegial muy productiva, pues sus promedios fueron de 15.5 puntos por partido, 3.1 rebotes por juego y 6 asistencias, todo ello en 37 partidos disputados en la temporada regular de la NCAA. Lou López se convierte en la primera jugadora de origen mexicano en ser seleccionada, en este caso por las Wings de Dallas, para jugar la próxima campaña en la WNBA. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, de los datos y de la información de la postemporada en la NBA, venimos a la postemporada de la mejor liga de baloncesto de nuestro país, la Asociación de Básquetbol Estudiantil de México, un organismo del cual orgullosamente el gordito Armando Elías estuvo empujando para que se cristalizara, por supuesto, con grandes personajes referenciales del baloncesto universitario en México, como nuestro querido Nacho Moreno, el chihuahuense que se nos adelantó ya en el camino de la vida, como Ángel Ortiz, que ya también se ha jubilado de la Universidad Autónoma de Chihuahua, como el propio Arturo Sánchez Aceves, el entrenador en jefe de los Gatos Salvajes de la Universidad Autónoma de Querétaro, como el propio Mario Moreno Escobedo, que ahora es el entrenador en jefe de los Borregos Salvajes del TEC de Monterrey, como Javier Ceniceros, el entrenador en jefe de las Águilas de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, como Héctor Santos, el entrenador en jefe de los Gallos del Centro de Estudios Universitarios. En fin, ahí me voy a detener porque si se me olvida algún nombre la próxima semana que esté en Puebla, me van a reprochar. Es que mencionaste hasta el gordito Armando Elías y a mí no me mencionaste. Vamos a decir todos esos personajes notabilísimos que han consolidado la mejor liga de baloncesto de nuestro país. Y estamos prácticamente listos para dar inicio a lo que será la contienda de el título universitario de baloncesto, tanto en la rama femenina como en la rama varonil. Del 23 al 29 de abril, el gordito Armando Elías les tendrá todos los reportes diariamente de lo que suceda allá en el Nido del Águila, en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Y aquí tenemos la División 1 femenil. Aparecen ya con asterisco todos los equipos, son los 8, pero ocurre que el único puesto que ya no se va a mover o no se podría mover es el del TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Borregos Salvajes van a mantenerse en esa primera posición, tienen 23 ganados, solamente 3 tropiezos y ya sus más cercanos perseguidores no les podrían dar alcance. Pero en el resto de las plazas puede haber movimientos dramáticos y seguramente en estos días que se celebren esos 2 o 3 últimos cotejos de la temporada regular podrían modificarse. Pero lo que ya podemos compartir con ustedes son los nombres de los 8 equipos que ya se clasificaron a esa serie final de los 8 grandes. Aparece Abel Levi en el regreso triunfal del Químico. Ese equipo se fue a la División 2, regresaron esta campaña y ya están Armando Elías en la serie final de los 8 grandes. Bien, bueno, qué interesante este regreso del profe Levi, sí. Llevando esta nuevamente esa revancha que tenía él. Correcto. Para poderlos. 18 ganados, 6 perdidos. El equipo anfitrión, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, uno de los equipos que ya ha ganado el título nacional en la rama femenil. De hecho, fueron el primer campeón allá en Monterrey, Armando Elías. En Monterrey, exactamente. El equipo comandado por Javier Ceniceros, 18 ganados, 7 perdidos. El TEC de Monterrey, Campus Estado de México, 17 victorias, 7 tropiezos. Auténticos Tigres que ya también han sido
Campeonas estas chicas consiguieron el título en la serie final disputada ya en el TEC de Monterrey Campus Hidalgo en la ciudad de Pachuca, 17 ganados, 9 perdidos. El Centro de Enseñanza Técnica y Superior de Baja California, el CETIS, que comanda nuestro buen amigo César Valencia, 14 ganados, 10 derrotas. La Universidad Anáhuac México Norte van a debutar Armando Elías en la serie final de los 8 grandes. Muy bien, interesante la participación de este equipo. Bueno, y la Universidad Modelo de Puebla, perdón, la Universidad Modelo de Mérida, yo me estaba confundiendo con la Universidad Madero, no, la Universidad Modelo de Mérida, 14 ganados, 12 perdidos. Armando Elías, coméntame, ¿quién es tu favorito? Pues para mí que debe ser el TEC de Monterrey. A ver si logran campeonar por fin en la rama femenil. Sí, que ahí está, digamos, pendiente. No han logrado ser campeonas. Sí. Y bueno, para la gente, el CETIS de Baja California. De Baja California estará visitando al equipo de Pepe Banda. En estos días, ¿no? En estos días. Que por cierto, le damos un saludo a Chencholito, sudó tinta, pero alcanzó a rescatar a su equipo en División 1. Ya les hemos comentado y lo platicaremos también más adelante, los 2 equipos que descienden de la División de Honor a la División 2. Y nos vamos rápidamente a la rama varonil. ¿Cuáles son los 8 equipos que estarán en la batalla por la corona del baloncesto universitario? Aquí los tenemos: el TEC de Monterrey Campus Hidalgo, el equipo comandado por Sergio Molina, que es el equipo que más títulos ha ganado. De hecho, fueron el primer campeón de la Asociación de Básquetbol Estudiantil de México, 25 ganados, 5 derrotas. La Universidad Madero de Puebla, ahora sí, los Tigres Blancos, 23 triunfos, 7 derrotas. El CEU de Monterrey, ya les decíamos, Héctor Santos y los Gallos del Centro de Estudios Universitarios de Monterrey, 21 ganados, 9 derrotas. El TEC de Monterrey Campus Toluca, 20 triunfos, 10 tropiezos. La Universidad Interamericana, se estrena Manuel Ordaz y sus chicos de la Universidad Interamericana de Puebla en la serie final de los 8 grandes, 19 victorias, 9 derrotas. La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Javier Ceniceros y sus pupilos en la rama varonil no han podido ser campeones, Armando Elías. Y ya pasó una década, ¿eh? Exactamente, bueno, pues son equipos que han logrado, que inclusive han dominado la temporada también en primer lugar y también han caído estrepitosamente. En la serie final. En la serie porque final. Porque se disputa a eliminación directa. La Universidad de las Américas, Campus Puebla, allá en Cholula, el equipo femenil va a la División 2 y el equipo varonil, los contrastes, está en la final de los 8 grandes, 18 ganados, 13 perdidos. Y el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, 17 victorias, 14 derrotas. Tus favoritos, Armando Elías, para la serie final de los 8 grandes, en ese gimnasio que un día llegué yo de manera muy relajada, muy distraída, y veo a Armando Elías, como siempre, ya saben, platicando con cualquier cantidad de gente, de personas y demás, y me dice: ven, te quiero presentar a un personaje. Y yo, pues ingenua, ilusamente me acerqué a esa conversación y me dice: mira, te presento al Caballo Heredia. Le digo: no, me estás bromeando. No, sí, el Caballo Heredia. A ver, Armando Elías, el seleccionado nacional, el que cubrió una época dorada del baloncesto mexicano, sí, es el Caballo Heredia. Desmiénteme, Armando Elías. Bueno, por ahí llegó a estar en los juegos de... Allí en la OPAEP. En la OPAEP. Allí estuvimos conversando con él. Armando Elías, ya nos tenemos que ir, así es que no le saques al bulto, como decimos coloquialmente. Dame tu favorito. Pues el favorito nuevamente debe ser el TEC de Monterrey Campus Hidalgo. Con Sergio Molina al frente. Que tiene 3 campeonatos. Que tiene 3 títulos. Bueno, pues ya estaremos pendientes de ello. Pues no resta tiempo más que para despedirnos. Armando Elías, gracias. Nos escuchamos en la próxima. Muchas gracias. Hasta mañana. Muy buenas noches. Gracias al profesor Armando Elías, pero sobre todo, gracias a ustedes por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera el día de mañana en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.